Muy buenas tardes, bienvenidos todos a Agenda de Mol TV, día miércoles, como siempre, en esta instancia para conocer más personas que hacen cosas entretenidas, cosas distintas en este caso, que por lo menos en lo que para mí me causa mucha curiosidad. Vamos a estar conversando junto a Manuel Vergara, él es escritor, memorista. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. Hola, gracias, muchas gracias, Bárbara. Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, y les quiero contar a todos quienes nos están viendo. Hace unos días nos llamó mucho la atención una Ujú. noticia que daba cuenta de un joven chileno, que está justamente con nosotros, que fue capaz de recitar 20.000 dígitos del número pi, rompiendo un récord panamericano. Ujú. Entonces, lo primero que dice, bueno, fueron más de 3 horas. ¿Cómo tanta memoria para poder recordar una cosa como esta? Y nos causa mucha curiosidad, Manuel. Ya, a ver, empezando por ahí, la memoria se puede entrenar, esa es la base de esto, y yo la entrené durante un buen tiempo mediante técnicas conocidas como mnemotecnias. Yo tengo un sistema personal y utilizando palacios de la memoria. Estas dos cosas, como el palacio de la memoria y la mnemotecnia, cuando se juntan, producen una especie de sinergia que es muy amigable para la mente, para tú poder hacer estas proezas de memoria como un poco más extraordinarias. ¿Sí? Pero vamos hartos pasos antes. ¿Cómo tú descubres? Porque esto para muchos es un don, no es como que cualquiera pudiera entrenar su memoria para llegar a este nivel. ¿Cómo te das cuenta que tienes algo especial o que tenías la posibilidad o facilidad para memorizar cosas? Honestamente, no siempre fue así, siempre he sido una persona muy curiosa, pero nunca destaqué por tener una memoria prodigiosa, como en absoluto. Entré en esto en 2017. Igual yo siempre explico que, aunque sea difícil de creer, yo diría que mientras tú tengas un cerebro humano y estés consciente, vas a poder practicar, si no a 20.000, por lo menos a 100.000, ¿cachai? Perdón, a 100 números. Si tú puedes memorizar 100 números, en verdad puedes memorizar 20.000 con tiempo, ¿cachai? De hecho, yo a un par de amigos les enseñé cómo a memorizar hasta 150 números y decían, wow, esto funciona. Pero tienes que aclimatarte, ¿cachai? Yo descubrí el 2017 en una noche de insomnio que había leído de los palacios de la memoria, no podía dormir y fue un poco arbitrario, ¿cachai? En esta mente curiosa que tengo, como que dije, ya me voy a levantar y voy a ir a practicar un palacio de la memoria, de los cuales había leído 2 días antes, ¿cachai? Y en ese entonces, en 2 horas, memoricé 100 números. Y ahí No, yo dije, pero una pausa previa para los que no están muy metidos en esto. ¿Qué es un palacio en la memoria? sí, en realidad, claro, estoy dando algunos conceptos por sentados. Vamos por partes. El palacio de la Mm. memoria, de hecho, hay hartos, no estigma, pero hay paradigmas un poco como errados en torno al concepto de palacio mental, que lo popularizó mucho la serie Sherlock de la BBC, con Benedict Cumberbatch. En esa serie se popularizó mucho. Él a veces ponía pistas en sus palacios de la memoria y empezaba a recorrerlos. Y él hacía gestos así como con las manos, y cerraba los ojos. Y, y él así recorría como estos lugares que él inventaba. Ya, yo no aconsejo inventar un lugar. De hecho, Palacio de la Memoria suena muy sofisticado. En realidad es una casa. ¿Cachai? Es una casa de la memoria. Que es básicamente un lugar que tú conoces. Puede ser la casa de tus viejos o una casa en la playa a la que ibas en la infancia, ¿cachai? O quizá puede ser tu propia casa, pero yo la desaconsejo. Mejor incluso la casa de un amigo, porque en tu propia casa te desconcentras si es que empiezas a imaginarla, porque vives ahí y siempre hay cosas pendientes. Entonces, te pongo un ejemplo, la casa de tu mejor amiga, ¿cachai? Y tú sabes perfectamente cómo es esa casa, el pasillo, dónde están las habitaciones, estamos hablando a nivel estructural, no en detalle, no es tan importante el detalle para nada. De hecho, yo raramente me acuerdo de los colores de las cosas, no lo sé por qué. En esa casa, tú imaginas, por ejemplo, los números de pi en lugares estratégicos, ¿cachai? Y haces una asociación. Y yo asocié, por ejemplo, los primeros 10 dígitos son 14, 15, 92, 65, 35. ¿Ya? Esos son los primeros 10 decimales de pi. Voy por parte. Voy a entrelazar todas estas ideas. 14, 15 es súper fácil porque son números consecutivos. El 92 es como mi señora nació el año 92. Para mí es súper fácil también. ¿Cachai? Y después 65, 35 básicamente es lo único que tengo que memorizar. Que también es fácil porque 65 menos 30 es 35. Y ahí tenéis los 10 primeros decimales. ¿Cachai? Hice una asociación de esos 10 números y los puse en este pasillo. ¿Cachai? Y ahí usé las dos cosas. El pasillo es el palacio mental
y la asociación como de fechas y de restas es la mnemotecnia. Entonces, va a ir entendiendo, porque uno perfectamente podría decir, ahora, si yo tuviera que describir mi casa o la casa de otra persona, un conocido, claro, uno entra, hay un pasillo, hay una alfombra, hay un cuadro, una lámpara, en el fondo uno va asociando, en este caso, hay un 15, hay un 14, hay un 15, un 65, 35, un 92 antes. Sí, perfecto. Eso, no, bien, súper. ¿Viste? 14, 15, claro, Increíble. lo voy a aprender, voy a terminar seca Sí, también. claro, sí funciona, ¿eh? Entonces, cuando la gente lo entiende, de hecho, yo he hecho talleres de esto. En un momento hice a un grupo literario, ¿cómo se llama? En Estación Central, a un grupo literario de adultos mayores, les hice un taller de poesía, de 4 sesiones. Y al principio, cuando yo les decía esto, onda, confíen en mí, imagínense este lugar, va a ser un poco absurdo al principio. Personas, adultos mayores que me miraban como, ¿qué es este disparate, cachai? Y esto fue para memorizar poesía, en este caso. Yo siempre trabajo como esos son los fuertes, los números por un lado y la poesía por otro. Porque si eres Porque capaz de... pareciera que son mundos totalmente distintos y opuestos, no necesariamente. No necesariamente, y cuando tú dominas números y poesía, de verdad abarcas el universo en términos de memorización, porque no hay un límite, no hay un límite, ¿cachai? Cualquier materia vas a poder memorizarla. Entonces yo estaba, ¿cómo se llama? Les explicaba esto en un momento se rompe una barrera, que es lo que hiciste tú ahora, que decís, wow, funciona. Y ahí, ¿cómo se llama? No, Y y ahí ahí tenemos el ellos, 14, 15, 92, sí, 65, 35. claro, entra ahí a surfear la ola con mucha más confianza y todo. Eso. Sobre cómo ya, y después de poder hacer esto y darte cuenta, bueno, uy, esto funciona, me lo puedo aprender. ¿Cómo surge también Ujú, esa, no sé si necesidad o curiosidad, como inquietud de ir más allá? Porque, claro, de este ujú, minijuego quizá, o ujú. instancia de insomnio, pasar a algo del nivel, como lo que estábamos comentando en un principio, son palabras mayores. Sí, Y requiere mucho voy a tiempo tomar esto. también. Sí, sí, sin duda, dame un segundo. Requiere mucho tiempo para poder entrenar y dedicar a no hacer otras cosas para poder justamente estar abocado a esto. Sí, mira, yo igual, yo como todo ser humano normal, tengo que pagar arriendo, tengo que pagar las cuentas, y por ende tengo que trabajar, tengo un trabajo full time. Yo creo que eso fue lo más, poder conjugar esas responsabilidades, ¿cachai? Como con esta experiencia deportiva, con este deporte en el que yo me metí, y yo siempre lo prefiero explicar como un deporte, que hace ya varios años, por ejemplo, el ajedrez se considera un deporte, el atletismo mental es también un deporte que requiere en que te entregues del todo y trabajar por calendario y por objetivos, ¿cachai? Y no salirte del programa, porque si no, no te va a resultar. Es así de simple. Em, entonces yo tenía todo muy pauteado. Las últimas semanas yo me tenía que levantar a las 5, 5:30 de la mañana a practicar. Pero después me tenía que ir a las 7 a hacer bicicleta para estar conectado a las 8, ¿cachai? Eh, porque si no, era imposible. Entonces llegaba el día, yo cerraba a las 10 de la noche, de repente. Yo diría que no de repente, la mayor parte del tiempo, y empezaba a las 5:30. Entonces tenía que ser muy receloso, ¿cachai? Con la organización. Eso es lo primero, en cuanto a tiempo. Para que te hagas una idea, yo sabía, yo diría que tienes que quizás ser un poquito obsesivo, ¿cachai? Para poder hacer estas cosas. No en un mal sentido, es como vivir con tus obsesiones, porque mucha gente me decía, pero tú eres TOC, ¿cachai? Que puede ser un poco más o menos despectivo, pero la verdad es que no. Tengo unas mañas y todo, pero es aprender a vivir con tus obsesiones, porque si no la vida se vuelve muy complicada, ¿cachai? Se empezáis a un poco a esclavizarte con esto. Y no, pues, yo creo que en ese sentido traté de integrar esto en mi vida de una forma armónica, ordenada, ¿cachai? Y ahí dije, ya voy a hacer esto un deporte. Y en un momento, ¿cómo seguí con esto en el fondo? Es que llegué a 10.000 solo. Y esto era un party trick. Yo llegaba a fiestas con amigos y qué sé yo. Oye, ¿cuánto? Y cacha que este loco se sabe en los decimales de pi. Y para la gente igual, para muchas personas era algo como difícil de entender. Y yo en ese momento lo que hacía era memorizar sus números de teléfono en vivo. ¿Cachai? Que es lo mismo, po. Detalle, tú tienes que ser capaz, como atleta mental, de memorizar muy rápido y a largo plazo. Esas son las dos claves. Entonces, claro, 20.000 uno podría pensar, pero empezaste onda a los 3 años a memorizar esto para llegar a 20.000, para nada. Los últimos 10.000, es decir, del 10.001 al 20.000, los memoricé en 3 meses. Como te digo, con pegas full time, empezando a los 5 meses, se puede, pero tienes que hacerlo de forma muy eficiente. Onda, 1.000 a la semana, más o menos, por lo menos, ¿cachai? O entrenarlos, sumar 2.000 más, pero mientras sumas los 2.000 más,
repasar los anteriores y se te empieza a complejizar ahí cuando tienes que empezar a repasar. Ahí es cuando se vuelve más complicado. Pero, insisto, se puede con estas técnicas. Una vez que uno aprende estas técnicas, ¿las puede ir aplicando a otras cosas? Porque finalmente, no sé, quizá pensando en alguien que está estudiando, podría perfectamente memorizar fechas, acontecimientos y así poder Sí, unirlo a la vida cotidiana y a las cosas que uno necesitaría saber. absolutamente, sí. De hecho, yo tengo una especie como es mi Biblia de eventos científicos, ¿cachai? Que es un libro que escribió Isaac Asimov, que es un libro bien, bien gordito. De ese saco fechas de eventos científicos y también las memorizo como pasatiempo, ¿cachai? Y como sé que lo puedo hacer rápido, no le dedico más de 10 minutos al día. Tengo un Excel, pongo las fechas, pongo la asociación en el Excel y ya está. Como lo repaso, no le dediqué más de 10 minutos, ya, sigo con mi vida, ¿cachai? Porque Ahora, para qué no... importante esa parte, voy a parar ahí, el hecho de transcribirlo, porque una cosa es leer, muchas veces, por ejemplo, a mí me pasaba cuando era chica, uno trataba de hacer un torpeo, algo para poder estudiar, y por el solo Ujú. hecho de leerlo y escribirlo, ya después podía recordarlo. Absolutamente, sí. Siempre se aconseja escribirlo. De hecho, mejor si es con un lápiz y un papel. Absolutamente. Eh, claro, yo te hablé de técnicas de memoria, pero en realidad hay todo un universo por detrás para poder ser atleta mental. ¿Cachai? Yo tengo 5 pilares, ¿cachai? Que de hecho los resumo como con la sigla SABEB, ¿cachai? Que es muy importante cuidar el sueño, la alimentación, el bienestar mental, ahí entra meditación, ¿cachai? Entrenamiento mental y finalmente deporte. Es esencial como tener esta especie como de pentágono resuelto para tú poder practicar bien la memoria. Esa es la base. Obviamente no tenéis que cumplir necesariamente todo, es un ideal. Por ejemplo, hay gente que no hace deporte, nunca lo desaconsejaría, pero si en verdad la persona no puede, diría, ok, potencia las otras, ¿cachai? Pero en el fondo un equilibrio Eh, para que la mente y el cuerpo pueda estar de alguna manera en las características, condiciones para poder relajarse y exacto, sí, concentrarse en esto, ¿no? absolutamente, sí, sí, eso es. Oye, cuéntanos un Em, poco de antes, porque claro, no habías descubierto esta posibilidad, no la habías entrenado, pero ujú. por ejemplo, cosas como que se pregunta la gente, ¿cómo te iba en el colegio? ¿Cómo te fue después? ¿Estudiaste ingeniería? Sí, sí, mira, me da risa porque yo creo que para empatizar más con la gente, igual me gusta ser sincero también. Yo en séptimo creo que fue mi peor año. De verdad, salí como con promedio 5, era un cabro mal portado, muy... No me enorgullece en absoluto, como creo que le hice la vida innecesariamente difícil a algunos profesores, pero yo creo que es porque no estaba en el ecosistema, ¿cachai? Adecuado. Eso es súper importante, como estaba con la cabeza en 1000 partes. En ese sentido no me iban tan bien, ¿cachai? Insisto, siempre fui muy curioso, pero no me iba tan bien. En la media me hice esto como que me puse las pilas, ¿cachai? Entonces, primero medio, segundo medio, tercero medio, cuarto medio. En cuarto medio, no sé, salí como por promedio 6,7, ponte. Que no es en 6,9, pero es bueno y era presidente de curso también, ya. Como que ahí hubo un cambio, pero no fui este estereotipo del niño que siempre tuvo buenas notas, ¿cachai? Eh, sí, quizás me decían que era como inteligente o cosas así, pero no un segundo, tengo la gata acá. Probablemente si tuvieras que estudiar ahora sería bien distinto, después de haber Absolutamente, sí. desarrollado todas estas técnicas. La vida sería tan fácil, sí, porque yo me metí en esto, empecé a practicar la memoria y sí, la materia en sí, lo que se entiende por materia, que es lo que se ve en cualquier carrera básicamente, es muy fácil integrar esa información cuando tienes las herramientas adecuadas. Yo lo explico con analogías, ¿cachai? Es como mucha gente anda en bicicleta y empieza a meterse en el deporte, pero cuando le pasan la bici adecuada, una, qué sé yo, pistera, con las ruedas más delgadas, ¿cachai? De fibra de carbono, esa es tu herramienta. Le pasaste la herramienta a la persona para poder alcanzar su potencial. Las mnemotecnias y los palacios de la memoria son un poco esa herramienta, ¿cachai? Que todos podemos adquirir mientras estemos como conscientes, ¿cachai? Luis Enrique Soler nos pregunta, justamente está viéndonos en vivo y escribe la Ujú. siguiente pregunta. Manuel, ¿nunca te olvidas de pagar tus cuentas? Mira, yo creo que parte de practicar la memoria es, te, te obliga un poco a adaptar tu vida a eso. Entonces yo calendarizo todo. Si alguien me dice juntémonos X día, lo primero que hago, porque ya estoy tan acostumbrado, es calendarizar. Y de hecho, si de repente de cada 100 qué sé yo, reuniones que tengo, una se me olvidó calendarizarla, como que digo, wow, ¿por qué se me olvidó? Y me pasa.
Lo mismo que el ejemplo que yo doy es guardar las llaves del auto o guardar tu mascarilla hoy día para salir o tus mascarillas, ¿cachai? El lugar donde las tengas, siempre tiene que ser el mismo lugar, porque si no, vaya a ir tarde saliendo a algún lugar y si no están en donde las dejas siempre, vas a estar haciéndole a tu mente más difícil el trabajo, innecesariamente. Las llaves del auto siempre en el mismo lugar. La bici, bueno, difícil que te pierda una bici porque es grande, pero las mascarillas siempre en el mismo lugar, ¿cachai? Con los palacios de la memoria es lo mismo, con las cuentas es un poco lo mismo. Hazle fácil como el acto de recordar a tu mente. Siempre estoy como en ese mindset, por decir, ¿cachai? ¿Y qué pasa ahora en eso, ahora que estamos en pandemia? Yo creo que todos hemos tenido algún problema de concentración, esa Ujú, dificultad, tiempo, espacio, no sabemos, bueno, mucho nos pasa, qué día es hoy, si es lunes, martes o jueves, si algo fue hace mucho ujú. tiempo o hace poco, porque finalmente esa rutina o esas cosas como las hacíamos antes, ya prácticamente no hay nada. Sí, hubo una ruptura. De hecho, claro, muchos estudios, investigaciones van dando cuenta de que varias personas se han deprimido por la pandemia porque están dejando de hacer cosas que hacían antes y que va a venir una especie de, después de la pandemia, una especie de post-pandemia de depresión, ¿cachai? Por eso es muy importante estar como cuidándose mentalmente. Puedo hablar de mi caso respondiendo a eso. Yo creo que yo soy una persona como que siempre está haciendo muchas cosas, también porque escribo. Entonces, en un momento, en marzo del 2020, estaba muy estresado. Y a principios de marzo yo di una charla en el Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad, que fue el lugar en donde batí el récord. Y hice una charla, entonces yo sabía 10.000 dígitos. Y le expliqué a la gente cómo había aprendido esto, les hablé de los palacios de la memoria con una audiencia y todo. Esto fue como justo antes de que llegara la pandemia como fuerte a Chile, ¿cachai? Después de eso me encerré y con ellos habíamos quedado en que yo iba a batir el récord hasta 10.000 dígitos. Estoy hablando, insisto, marzo 2020, hace un año. Yo me encerré también y no sé, en agosto más o menos yo me di cuenta de que me estaba haciendo mal también. Y dije, ok, tengo que salir de esto porque estaba como muy encerrado en la rutina. Y ahí como que hablé con el contacto que yo tenía en IFIC, en el Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad, y le dije, ya, vamos con lo del récord, hagámoslo como estableciendo todas las normas sanitarias, con distanciamiento y todo, cuando estemos como en fase 3 o fase 2, ¿cachai? Y me dijeron, vamos. Y le dije, pero me voy a poner la meta de llegar a 20.000, no a 10.000. Y ahí lo decidí. ¿Por qué? Porque necesitaba algo para salir de ese hoyo un poco de pandemia. Entonces yo le aconsejaría a la gente también empezar a ponerse esas metas. No sé si necesariamente un desafío mental, que siempre es lo que yo le digo, por ejemplo, a los alumnos que yo tengo que, para que practiquen la memoria, es empezar siempre con un desafío, que puede ser memorizar un poema o 5 poemas, memorizar números o memorizar cartas, ¿cachai? Que es como otra cosa típica, pero la cosa es que estén haciendo algo. Eso es lo que aconsejaría yo, en el fondo, para lidiar mejor con la pandemia en términos de bienestar. Ahora, ¿qué otros beneficios puede tener el desarrollo? Porque sí, estamos preocupados a veces de memorizar cosas, nuestro cerebro está trabajando activamente, lo estamos Ujú. haciendo, es justamente esforzarse, hay un desafío. ¿Cómo eso ayuda también para las otras cosas cotidianas? En el fondo, tener un cerebro que esté mucho más ocupado, más desarrollado, que esté Ujú. entrenado, más allá de Eh, memorizar algunas cosas. claro, yo siempre lo veo desde la productividad y el bienestar. ¿Cachai? En el fondo, porque hay mucha gente que es como, ¿para qué sirve practicar la memoria? Y bueno, primero está el alcance, como te digo, deportivo, es decir, en el fondo es como cuestionar de qué le sirve a Usain Bolt correr tan rápido 200 metros planos. ¿Cachai? Ver el pragmatismo en todo a veces creo que nos puede jugar en contra, porque efectivamente el deporte es algo que hemos descubierto como sociedad que es importante y también es importante tener estas figuras de repente un poco más inspiradoras, ¿sabes? Que son deportistas de alto rendimiento y todo. ¿Sabes? En términos de eso por el lado del deporte, en términos más pragmáticos, yo diría que siempre te abre puertas profesionales y académicas, como practicar la memoria. Te pongo un ejemplo. Yo trabajo en marketing y de repente, un ejemplo trivial, hay un cliente que cuando quiere subir un artículo a su sitio o una nota de prensa o algo, tiene una imagen que es de determinado tamaño. Y todos los clientes tienen distintas imágenes. Hoy día, como esas imágenes son números en píxeles, yo sé que X cliente va a pedirme una imagen de 1720 por, qué sé yo, 1080. Y otro cliente me va a pedir otra de 724 por 428. Y son cosas que permanecen. Entonces, en vez de yo tener que abrir el Drive, buscar como el archivo que me tiene como toda esa estandarización, yo me acuerdo.
Así me voy ahorrando harto, mejora mi calidad de vida, porque en el fondo estoy pudiendo avanzar más rápido, ¿cachai? Me entrampo menos en cosas innecesarias y aparte te da lucidez practicar la memoria, porque una cosa es practicar la memoria con herramientas, pero es también vas descubriendo muchas otras cosas de ti en el camino. Yo siempre explico que la memorización es un acto poético, en el que tú te aprendes a conocer muy bien. O sea, y esa parte de verdad es muy, aparte de terapéutica, hasta catártica. De verdad es como, wow, uno puede hacer esto. De hecho, qué bueno que me preguntaste. Hay una correlación entre entrenar la memoria y bajos índices de depresión. Me imagino que al parecer tu mente entra en una región que es como amigable y decís, soy capaz, debe haber, me imagino que un impulso tan psicológico como fisiológico, si tuviera que decir. ¿Está? ¿Por qué? Porque, bueno, primero tenés que empezar a hacer deportes y cambiar ciertos hábitos que están también relacionados con ser más feliz. Y al practicar la memoria tenés esos como beneficios indirectos y también directamente este como beneficio psicológico de soy capaz. ¿Sí? Y ahí Claro, es un círculo virtuoso. es un círculo virtuoso lo que se va produciendo. No sé si respondo bien a tu pregunta, como que tengo mil ideas en la cabeza. Oye, si alguien quisiera comenzar en esto, quizás no a un nivel tan profesional, no pensando en 20.000 números, pero si quisiera hacerlo a modo de hobby también, como para complementar su vida, ¿cómo le recomendarías que parta o dónde podría encontrar información? ¿Qué herramienta quizá podría tener acceso? Información, qué bueno que preguntaste, lo digo al tiro. M de memoria, ese es mi Instagram. Lo M abrí el de mismo día del memoria. récord, @M de memoria, ¿ya? Ese es mi canal de Instagram, ahí lo abrí hace 2 semanas y mucha gente se ha animado como a empezar a seguir mis tips. Y me escriben por interno, ¿cachai? Y conversamos. Y ahí es donde yo voy a estar entregando como tips ya más en detalle, para que ellos puedan aprender y de repente si quieren, tienen dudas, que me escriban con confianza porque yo estoy siempre respondiendo, ¿ya? Esa es como la base. Ahora, aparte del canal, mm, hay muchísima información en internet acerca de qué es un palacio de la memoria, que igual yo voy a estar subiendo, y también de qué es la mnemotecnia. Entonces yo aconsejaría primero como pensar qué es lo que te gusta a ti, como, no sé, pues si eres historiadora, memorizar fechas, o si eres, qué sé yo, estudiante de física, memorizar todas las fórmulas de, qué sé yo, electromagnetismo, ¿cachai? O las constantes más importantes del universo, como la velocidad de la luz, o qué sé yo, la electronegatividad, qué sé yo. Eh, Depende mucho de tu profesión, ¿ya? Y ahí ponerte un desafío que sea coherente con, en el fondo, con tu vida profesional y académica. Y una vez con este desafío en mente, empezar a decir, ya, ¿qué necesito? Porque hay muchos tips, de hecho, es un universo, ¿cachai? Por un lado tenés ya los palacios de la memoria, las mnemotecnias, pero también hay formas de hacerla más efectiva tu sistema. Es todo con metodologías. La pregunta es, ¿dónde me agarro de esas metodologías? Y yo eso es lo que trato de explicar en el canal, como esas cosas más pequeñitas que son difíciles de encontrar en internet. Te pongo un ejemplo. Cuando yo tenía que batir el récord, decía voy a estar 3 horas. Ya, yo medía todo por si acaso. Yo sabía que iba a estar 3 horas porque lo había hecho 50 veces ya, ¿cachai? Lo de practicar. Las últimas 2 semanas practicaba todos los días hasta 20.000. A veces estaba 4 horas, a veces estaba 2 horas y media. Y sacando promedios dije, ok, parece que voy a estar como 3 horas. ¿Cachai? De hecho, estuve 2 horas 57. Que, dato curioso, son casi 2 dígitos por segundo. ¿Cachai? ¿Y Está ahí qué así como a dice la full. familia, la señora? Porque esto es una cosa bien poco habitual que uno conozca o que tenga un familiar que esté practicando justamente esto. Sí, mira, yo creo que el cliché, pero mi mamá es mi fan número uno. O sea, de repente me llamaba y me decía, Manuelito, mi kinesiólogo quiere saber cómo haces lo del número pi, te voy a mandar su contacto. Entonces yo estoy preocupado como de batir un récord y tenía que, ya, pero por la buena onda era como, sí, le escribía y decía, oye, acá tengo un poco de información por si te interesa y te puedo ayudar, qué sé yo. Eso por un lado, la familia, todos creo que se impactaban, yo diría que hay un 95% de las personas que se lo toma muy bien y hay otro 5% que en verdad no se lo tomaba muy bien, yo creo que porque no lo entendían. Otro ejemplo es que el amigo de un amigo, como una cosa media indirecta,
mi amigo le decía, conozco una persona que conoce 10.000, en ese entonces yo sabía 10.000 dígitos del número pi, y le decían, eso es imposible, no se puede. Y él decía, pero sí es verdad, y me lo ha demostrado. ¿Cachai? Entonces te digo, hay de todo en este universo. En Entonces su ahí gran está mayoría la todos han sido... fiesta en la que estaban todos felices celebrando y tú recitando los números, entonces. Claro, sí, eso era el típico. O como te decía con las cartas, ¿cachai? Este es otro show, de hecho, que nuestra parte ludópata como que le gusta mucho más. Porque yo decía, ya, los números es una cosa, pero cuando llegáis con el mazo y le decís, lo viste 2 minutos más o menos, que me puedo demorar en memorizar un mazo de cartas al azar. Yo le digo, barájalo. Y yo lo veo rápido, lo pongo boca abajo y le digo, dime, pregúntame una carta entre el 1 y el 52, que son 52 cartas en un mazo. Me dice, no sé, pues, ¿cuál es la 51? Y le digo, es un 2 de corazones. ¿Cachai? Es lo mismo. En el fondo, yo Eso sí puede ser practiqué muy, muy entretenido, una atracción en una muy junta. entretenido. Sí, de hecho quiero hacer ese desafío ya cuando sea más prudente reunirse como cuando la cosa baje un poco. Ese es un desafío que me impuse, además del otro que es memorizar un libro de poesía entero. En este caso de Gabriela Mistral. ¿Cachai? Esos son los Un dos libro desafíos que se entero. vienen. ¿Esos son los próximos Sí, desafíos y tienen fechas de meta? ¿O a cuando aún salgan, no no? está la fecha. Sí, pero lo mismo, no quiero, como te decía, que llegue agosto, como pasó el año pasado, y dije, hoy día quiero empezar antes. Para estar mejor también, son formas como de estar mejor en la fase uno, ¿cachai? Como, Si vamos a estar encerrados, bueno, hacer algo que nos haga felices y que pueda ser productivo. Manuel, muchísimas eso gracias por mismo. conversar con nosotros. La verdad que fue muy entretenido. Es algo en lo que no estamos acostumbrados a conocer tampoco. Sí, no, gracias a ti por la invitación, Bárbara. Qué bueno que haya mucha gente que quiera saber y ojalá también entiendan que esto puede ayudarnos a conocernos mejor también a nosotros. ¿Cachai? Como practicar la memoria. No es solo esto como de puedo recitar 20.000 números. Eso es lo que se puede, como ya el caso extremo, pero insisto, es todo un universo que ayuda mucho a que la mente esté mejor, más feliz. Vale, por una forma de vida como estábamos conversando. Muchas gracias nuevamente y éxito y que puedas cumplir esos dos desafíos pendientes. Gracias, Bárbara. Que te vaya muy bien. Igualmente, a todos quienes nos acompañaron, los dejamos invitados a que comiencen ustedes también sus propios desafíos, ¿por qué no hacerlo? Que tengan una buena tarde, muchas gracias por haber estado aquí en emol.com.